Cuando tú te vas a Rusia y ves la característica de la naturalidad a la hora de tocar el piano. Rusia es muy grande y tiene muchos festivales, muchos pianistas espectaculares que no hacen carrera afuera, pero que dentro son estrellas. España, fíjate que es pequeñita y hay pianistas que son muy famosos aquí y fuera no los conoce nadie. Y me dio por empezar a beber ron y jugar con los amigos y dominó y perder tiempo. Y hubo aquí un angelito que me dijo, si no te vas, tu carrera se acaba. Yo sabía que iba a dejar a todo mi país y que no iba a volver a ver a nadie más nunca más. Pero si tú aspirabas a ser músico profesional y tener una titulación y poder trabajar como músico en una orquesta, tú tenías que haber pasado por el conservatorio. Y cuando tú llegabas allá al mundo occidental y tú enseñabas tu pasaporte ese rojo cubano, decía que eras el espía de la KGB. Sí, sí. Y para cómo estaba prohibido el inglés en Cuba en aquella época, la universidad te enseñaba ruso. Claro, tú sabes lo que no puedes comunicar y ves todo en francés. Yo no sé cómo pude lograr todo eso. Tenía esa cosa de Cuba que cuando se acerca la policía tiemblas. Entonces cuando se acercó a mí... Eran más simpáticos. Pero eso me empezó a meter la semillita dentro de mi cabeza de que el mundo no era como me lo habían contado. Entonces, ¿por qué concursar? Primero que todo, te perfecciona. Segundo, te hace estudiar. Tercero, ganas dinero. Cuarto, te entrenas en tocar en diferentes salas que no conoces. Quinto, opiniones que te pueden enriquecer. Sexto, aprendes a dominar los nervios. Séptimo, coges un pozo que lo vas a tener después para toda tu vida. Y octavo, te relacionas con gente de tu generación y empiezas a hacer contactos. Los concursos son una carambola. Tú repites el concurso con los mismos jurados y los mismos concursantes y gana otro. ¿Tú recomiendas lo que es la improvisación y la composición? Tener capacidad de improvisar, por supuesto que sí. Porque eso te da una flexibilidad a la hora de tocar tremenda y una capacidad de improvisar en caso de que tengas falta de memoria. O sea, se basa mucho en la memoria muscular y ese es el último recurso. El último. El último. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según quien nos esté escuchando, en qué parte del mundo y en qué momento determinado. Bienvenidos otra vez al podcast de Piano Rooms, aquí grabado en Solson Studio. Hoy con nosotros tenemos una persona pues, que en España es muy importante desde el punto de vista de la enseñanza. También es concertista, es pianista y bueno, sigue en activo, dando muchos conciertos por el mundo. Y hoy nos va a contar un poco quién es, a qué se dedica, qué visión tiene de lo que sucede hoy y bueno, démosle bien a él. Él es Leonel Morales. ¿Qué tal, Leonel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. ¿Cómo va todo? Sé que has venido ahí, que tienes un montón de líos y tal, y hemos conseguido al final comenzar el podcast a las 12 de la mañana, hora del Ángelus, sí. Con el replicar de las campanas. Bueno, yo te conozco de oídas, realmente. He escuchado hablar mucho de ti, sobre todo de tus alumnos, y bueno, y de lo que sucede. Nosotros, yo me acuerdo cuando éramos alumnos, si nos presentábamos a un concurso y nos decían que venían alumnos de Leonel Morales, todos nos echábamos a temblar. No, eso sigue. Eso sigue pasando, ¿verdad? Eso sigue pasando. Eso sigue pasando. Y también es verdad que, bueno, de eso hablaremos ahora un poco, pero antes me gustaría saber quién es Leonel Morales, de dónde viene, cómo se introdujo en la música y cómo llegaste hasta España, ¿no? Básicamente. Bueno, yo nací en La Habana, en un barrio ni muchísimo menos de clase. En Cuba no existe la clase media, pero quiero decir, dentro de los barrios aquellos que quedaron después de la Revolución, yo nací en un barrio de Arrabal, por decirlo alguna cosa. Aunque dentro de ese barrio nuestra casa era bastante mejor, porque mi padre era artista y viajaba al extranjero y podía traer algunos dólares, y con eso pues y el trapicheo que hay en Cuba, porque no puedes comprar nada, ya sabes, y conseguíamos cemento para la casa, pintarla, y el caso es que teníamos una casa un poquito por encima de lo que había en el barrio, pero salías de casa y estabas en la pobreza y la miseria total. Y bueno, pues en ese ambiente, sin luz, con mosquitos y con un piano viejo, pues empecé a estudiar el piano, pero yo nazco en una familia muy famosa en Cuba, que se llamaban los Moralitos. Antes de la Revolución... Perdón por interrumpirte el episodio, pero me gustaría decirte que aquí, donde se graba, es donde también tú mismo puedes hacerlo. Bienvenidos a Solson Studio. Aquí no solo se hacen podcasts, es un espacio pensado para músicos, artistas y creadores. Lo bonito es que trabajamos de la mano con Piano Rooms. Nuestras salas se pueden reservar directamente a través de su página web. Somos prácticamente negocios hermanos, unidos por una misma pasión:
hacer que la música esté al alcance de todos. Además, en nuestro auditorio celebramos conciertos y encuentros musicales. Es un lugar íntimo donde los espectadores pueden vivir de cerca la magia de la interpretación. Tanto si eres pianista, productor, músico, cantante, videógrafo, cineasta, en Solson encontrarás tu espacio. Aquí estamos para lo que necesites. Acuérdate que siempre puedes ver más información en solsonestudio.com. Mi padre o mi abuelo era dueño de varios circos y tenía un tren que daba giras por todo el país, y que ese circo empezó mi abuelo con una carreta y dos payasos y un timbalero en los años 20. Y ya en los años 59 había crecido muchísimo y ya era una gran empresa. Y mi padre ya era un artista reconocido como excéntrico musical. O sea, en el excéntrico musical podemos hablar de Les Luthiers, Gaby Fofomeliki, más bien en la línea de Gaby Fofomeliki. De hecho, Gaby Fofomeliki trabajaron en el circo de mi padre, que se llamaba Los Hermanos Morales. Fíjate. Y mi padre era excéntrico musical, exactamente, personas que hacían chistes para tal, pero combinándolo con instrumentos musicales. Y después él empieza a inventar sus propios instrumentos. Hay vídeos en YouTube por los Moralitos y vas a ver a mi padre tocando las sartenes, improvisando música cubana, tocando cascabel, tocando serrucho. Entonces, en ese ambiente era así. Mis hermanos todos músicos. Mi casa parecía un conservatorio. Fíjate. Entonces, yo, de hecho, a los 11 años yo tocaba 5 instrumentos musicales. Tocaba el clarinete, la guitarra, el acordeón, la marimba y el piano. ¿Y tú y viajabas con tu padre? No, estaba en el colegio, pero el fin de semana trabajaba con ellos en mi padre, como ganancia extra en la familia, hacíamos shows en los cumpleaños. Entonces, ¿ibas todos los hermanos? Sí, entonces es que teníamos un programa que se llamaba Variedades Infantiles, que una vez al año nos invitaban. Y en Cuba solamente había un canal de televisión. Si salía, como en la época de Franco, si salías ahí, te veía todo el país. Claro. Entonces éramos muy famosos, muy famosos. Mi hermano chiquitito, me acuerdo, con 3 años ya tocaba la marimba y salía con aquella melenita. En fin, éramos muy como Gaby Fofomeliki, exactamente, que después vino Miliquito, después vino Fofito, pero en la tradición. Y mi padre sí quiso que nosotros fuéramos músicos profesionales y nos metió todos en el conservatorio. Porque mi padre se hizo de oído, como se hacían los grandes músicos de aquella época. Siendo Garay, el representante de la trova cubana, escribió unas canciones impresionantes y no sabía música. Benny Moré, uno de los grandes de la música cubana, no sabía música. Decía la guitarra al esto, los bajos le decía al esto, y había un tío ahí que iba escribiendo todo. En aquella época era así, ¿no? Bueno, pero ya en la parte buena de lo que es el sistema comunista, pues la educación subió de nivel. Y sobre todo empezaron a mandar mucha gente a estudiar a Moscú, sobre todo piano, violín y cello. Y mis profesores de nivel medio y nivel superior terminaron la carrera en Tchaikovsky. Entonces me llegó una escuela, para mí, la mejor escuela de piano que existe. Y después hice un máster con Baskisiansky. Mi maestro era alumno de Merchanov, porque está vivo, de Merchanov, que fue el asistente de Weiser, y mi profesora a nivel medio, Iliana Bautista, que vive en México, ella estudió con Alessandrovich, que fue el último alumno de Neigaus, el maestro de Richter y Radulupo, y por ahí me llegó toda esa información. Impresionante, ¿no? Escuela. A través de ellos, sí. Ahora se ha destruido porque todo el mundo se ha ido. Se sigue manteniendo un nivel bueno, un nivel medio, pero el superior ha bajado mucho porque todos estos grandes maestros que se formaron y sus alumnos, todo el mundo se ha ido, allí no se puede vivir. ¿Cómo era ellos cómo te enseñaban, o sea, cómo se aprendía piano antes? No, allí si querías ser músico, había 2 escuelas, en el mismo edificio estaba lo que es la escuela que aquí le llaman concertado. Ahí en Madrid, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es el Escorial, para el Conservatorio de Antonio Padre Soler, donde para entrar no es fácil, hay pocas plazas. Y cuando tú entras en la mañana, tú das clases de asignaturas normales y a partir después de comida empiezas con las asignaturas de música. Y los profesores de música y de los otros materias se reúnen juntos, ayuda a que chicos, si tienen un concurso, les suavizan las materias. En fin, hay todo y todos tus compañeros quieren ser músicos de verdad. Y si suspendes una asignatura, te vas a la calle y te vas a otro colegio. Y después esos mismos centros, a partir de las 7 de la tarde, daban clases de música para los aficionados, todos los que quisieran ser músicos.
Pero si tú aspirabas a ser músico profesional y tener una titulación y poder trabajar como músico en una orquesta en Cuba, incluyendo música de salsa, música popular, tú tenías que haber pasado por el conservatorio. Y entonces eso es lo que llevó a que las orquestas de música popular en Cuba tenían un nivel bestial, porque todos los músicos jazzistas de salsa, todos habían pasado por el conservatorio. Entonces, hay como una exigencia, ¿no? Sí. Que es muy necesaria para... Por ejemplo, nosotros, cuando yo entré, éramos dos grupos de 32 y 33. Estamos hablando de 60 y pico alumnos. ¿Pianistas todos? No, de todos los instrumentos. Vale. Cuando uno entra de pequeñito. Cuando fui a hacer el examen para pasar a nivel medio a los 14, éramos solamente 19. De los dos grupos. Y de esos 19, solo 5 terminaron la universidad. O sea, la criba era bestial. Claro. Pero claro, cuando ¿Qué les pasó? No sé. Bueno, algunos se dedicaron a otras carreras o se dedicaron a tocar música en grupitos aficionados, lo que fuera. Pero como suspendieras una asignatura, tanto de música como de la otra, te iba afuera. Este maestro que tú tuviste después en piano, que era, digamos, de la rama de Neuhaus, ¿no? De Neuhaus. No, Neuhaus es mi profesora, de nivel medio. Ah, vale, de nivel medio. De la superior, de la universidad. Y con ella él hice 5 de superior más 2 de máster. Fran Fernández. Ella... alumno de Merchanov. De Merchanov. Que era el asistente de Goldenweiser. Ya. ¿Y ella, por ejemplo, llegó a conocer a Neuhaus? No llegó a conocerlo. De hecho, ya su maestro era madurito. Ya, o sea que era mayor. Sí. Pero aún así se conservaba la escuela. Sí, claro, era su alumno directo. Este hombre, porque ella no estudió en Moscú, estudió en Kiev, el Conservatorio de Tchaikovsky de Kiev, porque Alexander Alexandrovich era ucraniano, entonces pertenecía a la Unión Soviética. Claro. Él estudió en Tchaikovsky con Neuhaus y cuando después fue escalando, también fue un gran compositor y le dieron la dirección del Conservatorio de Tchaikovsky de Kiev. Fíjate. Y entonces cuando tú vas a hacer la prueba allí, te manda a Cuba, te manda a aquella época, estamos hablando de los años 70, te van a hacer la prueba, te hacen, depende del nivel, te enviaban o Tchaikovsky de Moscú, o Kiev, o Odessa, dependiendo del nivel que tenías. Y ella no era suficientemente brillante para Tchaikovsky, pero sí lo suficiente bueno para que la cogieran en Kiev. Y le cogió, le gustó cuando ella hizo el examen, y le cogió como alumna. Pero, y entonces... ¿Tú fuiste a estudiar a Kiev con ella? No. Ella después regresa a Cuba. Y ocupó una plaza en el conservatorio de nivel medio, Amadeo Roldán. Ya. Y yo cuando tengo mi profesora a nivel elemental, que sí que estudió en Cuba, me ayudó mucho en colocar bien la mano, pero... Eso te quería preguntar, ¿cuál es la escuela de Neuhaus? O sea, ¿en qué se diferencia de otras escuelas? No, la escuela rusa, por favor, la naturalidad, el sonido, el dominio del pedal, el fraseo, la relajación, sacar lo máximo de la partitura y sobre todo la coloratura del instrumento. La coloratura del instrumento es combinado con los pedales, eso es una de las características. Cuando tú te vas a Rusia, por ejemplo, yo estuve hace 2 años en el concurso Rachmaninoff, organizado por Masuev. El año pasado estuve en el Yamal, otro grado, y ahora me voy dentro de una semana al Junior Competition, que es el concurso más importante de Rusia, también patrocinado por Masuev, donde se escogen, me mandaron 150 vídeos y aquello era una locura, hasta 16 años. Y ves la característica de la naturalidad a la hora de tocar el piano. Estas cosas que trajeron los asiáticos de gesticulaciones a los lan y caras para arriba y caras para abajo, ahí no funciona eso. O sea que digamos que en el este, en Rusia, se sigue conservando la escuela. Exactamente. Yo pensaba que se había perdido hasta que entré otra vez en contacto con ellos y me dio un orgullo y una felicidad. Lo que pasa es que Rusia es muy grande y tiene muchos festivales, muchos pianistas espectaculares que no hacen carrera afuera, pero que dentro son estrellas. Porque puedes vivir muy bien si tocas en todos lo que son los circuitos de allí. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no todo el mundo, igual que España, fíjate que es pequeñita y hay pianistas que son muy famosos aquí y fuera no los conoce nadie. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Es igual. Y entonces, una vez que terminas, ¿y qué haces? Bueno, a los 19 años yo gané un premio en el concurso Epinal de Francia, mi primer concurso que me envían desde Cuba. Para competir en un concurso internacional, el gobierno de Cuba determinaba qué concurso iba a participar. Y entonces sacaban un billete. Y después, a nivel nacional, se hacía un concurso y el que ganaba el primer premio, ese se llevaba el billete con los gastos pagados para ir a ese concurso. Tú no podías escoger el concurso, ni te lo podías pagar tampoco. Y fuiste a este, ¿no? Que está en Francia. En Francia, en Epinal. Sí. Y entonces, cuando volví, fue un poco
un descubrimiento porque era mi primer concurso, era un parol y bueno, si te cuento cómo yo la pasé cuando iba para allá, no había viajado nunca en mi vida. ¿Qué programa llevaste? Me había Isla May, Bernstein, Sonata Petrushka, las variaciones serias era la obra obligatoria, la primera prueba, y gané el premio a la mejor interpretación. Y entonces, pero aquella época pasaron una frontera viniendo de un país comunista. Cuando tú llegabas allá al mundo occidental y tú enseñabas tu pasaporte ese rojo cubano, bueno, parecía que eras el espía de la KGB. ¿Qué edad tenías? Ya 19, pero un 19 que yo no había salido de La Habana, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Y para cómo estaba prohibido el inglés en Cuba en aquella época, la universidad te enseñaba ruso. Ya. Y cuando yo llego a Francia y empiezo a hablar ruso, tranquila, ya habla ruso. Lo pasé fatal, ¿no? Pero fatal. Claro, tú sabes lo que no puedes comunicar y ves todo en francés. Sí, sí. Y entonces, cuando tú llegas a la terminal, tienes que pasar el billete por aquí y tienes... Bueno, yo no sé cómo pude lograr todo eso. No lo sé cómo yo llegué a Pinal. Pero llegaste. Sí, llegué. Me acuerdo que una vez se acerca la policía a pedirme el carnet y yo perdóname, ¿se puede decir un tag? Me caí. Sí. Porque claro. tenía esa cosa de la Cuba que cuando se acerca la policía tiemblas. Entonces cuando se acercó a mí... Y eran más simpáticos. Y cuando me enseñó, vieron que pisado, vale, no pasa nada. Yo, Espinal, competition. Claro. Y fue simpático, cojo un taxi saliendo de la terminal en Espinal y me lleva al hotel, ¿vale? Y llego al hotel, ¡wow! Al final llegué. Y al día siguiente, cuando desayuno y me levanto, veo que la terminal estaba enfrente. El taxi me dio una vuelta por todo el Espinal, me lo cobró y yo estaba enfrente del hotel. Y que no me di cuenta que estaba enfrente, ¿sabes? Ya. Bueno, fue una aventura muy simpática, pero eso me cambió, empezó a cambiar, me empezó a meter la semillita dentro de mi cabeza de que el mundo no era como me lo habían contado. Claro, bueno. Y después estuve en Venezuela, había un concurso muy importante que ahora creo que se ha rescatado. Hubo un concurso que era el más fuerte que había en toda América Latina, que se llamaba, los rusos lo conocen bien porque iban también en aquella época, Teresa Carreño. Cuando yo hablo con gente de mi generación, yo gané Teresa Carreño. Y ahora lo han recuperado en Miami, ¿no? Sí, me parece que lo recuperó en Miami. Justo era la primera edición. Sí, ha sido ya. Sí, pero ese concurso era top. Y Cuba llevaba varios años mandando gente y quería que alguien llegara a ganar el primer premio por cuestión política, la escuela cubana, no sé qué. Y lo gané. Cuando regresé a Cuba era el héroe nacional. Además doné el premio a las juventudes comunistas, esas cosas de aquella época. Bueno, y cuando viajé empecé a hablar con la gente joven. Resulta que sí existían escuelas gratuitas, que había medicina gratuita, en fin. Y después estuve en España y gané un concurso que había que se llamaba Ciudad de Manresa. No sé si sigue existiendo. Pero eso fue a través de una conexión de juventudes musicales, que viví en casa de un gran catedrático que ya murió, del Liceo de Barcelona, que se llamaba Miquel Farré. Sí. Y entonces él llevaba juventudes musicales, un saxofonista cubano que se llamaba Miguel Villafruela, que es profesor en el Conservatorio de París todavía, conectaron y entonces a través de eso Cuba puso el pasaje y yo fui a casa de este hombre. Y ahí tuve contacto con muchísimos estudiantes de piano y me empecé a dar cuenta, en fin, la cabeza se me empezó a abrir. Hasta que un día decidí, ya había tocado con la Orquesta Nacional en Cuba, había girado, ya era una figura, no tenía motivación ni ambición de nada más, y me dio por empezar a beber ron y jugar con los amigos, y dominó y perder tiempo. Y hubo aquí un angelito que me dijo, si no te vas, tu carrera se acaba. Porque ya no había nada más que hacer. Claro. Y creía que tenía que aprender mucho más. Y entonces, bueno, pues a los 25 años paso a la eliminatoria de Queen Elizabeth, me escogen, pero yo no tenía cabeza para competir porque yo sabía que iba a dejar a todo mi país y que no iba a volver a ver a nadie más nunca más. Y entonces lo que me dediqué fue el mes anterior visitar a amigos que hacía años que no veía, compartir con no sé qué. La gente me decía, ¿tú qué haces aquí? Pues hace años no te veo. Y, no, mira, porque te echaba de menos. Y como un poco yo mismo despidiéndome de todo mi país. Y cuando hice escala en Madrid, ahí ya pedí el asilo político. Fíjate. Y ahí empezó mi aventura. La verdadera. La verdadera. Donde no me conocía ni Dios. Y el primer trabajo fue un piano bar trabajando de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya. En Madrid. En Madrid. O sea, en la calle Almirante. Está justo frente a un piano bar antológico que continúa y que además hace colas para que la gente entre, que se llama el Tony. Sí, claro, el Tony 2. Pues enfrente del Tony, a la esquina, está el restaurante Almirante, que debajo tiene un puff así muy chic. Entonces era un piano bar.
Sí, sí, sí. Y era, exacto. Y te pusiste ahí a cantar coplas, ¿no? No, a tocar, yo no canto, a tocar y acompañar al cliente y esas cosas. Porque como yo había sido músico con mi familia y Sí, bueno, trabajamos... claro, eso estaba claro, a la orden sabía del tocar día. música popular y me podía defender en ese campo. Y ha habido grandes músicos que han hecho eso, ¿no? Anton Sí, Weber, exacto. Alban Berg también lo hacían. ¿Y sabes qué pasa? Que en el Brahms. conservatorio los compañeros de aula estaban todos, los que iban a ser jazzistas, los que iban a ser músicos salseros, los que iban a ser músicos clásicos. Y entonces nos retroalimentamos entre todos. Muchísimo, claro. ¿Sabes? Yo aprendí mucha improvisación porque mis amigos me lo enseñaban. ¿Sabes? Y así nos ayudamos unos a otros, ¿no? Y después empezaste a tener alumnos, digamos. Sí. Bueno, ahí en esos meses que estuve en ese sitio, de 2 a 6 de la mañana, había un concurso que se llamaba Fundación Guerrero. Y me encuentro las bases, faltaba una semana para que terminara el plazo. Me presento y lo gano. El segundo premio. Entonces, pero me dieron 2 millones de pesetas. Entonces eran 12.000 euros. Si hoy todavía es dinero, imagínate entonces. Sí, sí, sí. Y con eso me compré un pianito de cola y me alquilé un piso. Fíjate. Me volví a quedar sin dinero. Pero me estaba haciendo famoso en el piano bar. Cuando entré, ganaba 3.000 pesetas por trabajar de 2 a 6 de la mañana, solamente viernes y sábado. Cuando me fui, ganaba 8.000 todos los días de la semana. Fíjate. Porque empezaba a llegar sobre todo muchas chicas. Aquí yo se llenaba porque tenía 25 años, cubanitos, jovencitos, tocando el piano, ya tú sabes. Y entonces, bueno, aquello se empezó a llenar y el casino de la calle Alcalá, no sé si lo conoces, que está ahí al lado de la academia. Sí, claro que sí. Acababa de terminar toda su reforma y estaban buscando un pianista que encajara allí. Y entonces alguien le habló de mí a las relaciones públicas. Me citan y ahí paso a ganar, me aceptan, a ganar 15.000 pesetas, o sea, el doble, trabajando solo desde las 11 de la noche a 10 y media hasta las 1 y media de la mañana. Estupendo. Y ya, entonces ya Todos los tuve días. las condiciones para estudiar todo el día. Y a partir de ahí empiezo a competir. Empiezas cuando tienes tiempo. Exacto. Y entonces, pero hice verdaderas locuras. Por ejemplo, gané el Oporto que se llama Santa Cecilia, gané el Mozarteo de Salzburgo. Una vez que tenía hambre, que coincidió el Jaén, que me presenté por primera vez con el Fundación Guerrero, que quería ir a por el primer premio, y coincidieron en fechas. Y me presenté los dos a la vez. Entonces mi mujer conducía. Tocaba aquí por la tarde y tocaba aquí por la mañana. Y lo gané los dos. Fíjate, es impresionante. El primer premio en Fundación Guerrero, que eso después me llevó con la Sinfónica de Madrid a grabar el concierto breve de Mozart Bache y ganó el premio de Mejor Disco del Año. Y en el Jaén gané el tercero y el Rosa Sabater. Me quedé con la mosca de la oreja y 2 años más tarde, repito el Jaén y me llevo el segundo y la obra obligatoria. Y ya no fui más porque por el primero te puedes decir nada, cada concurso es diferente. Y además dejo de competir ya con 29 años porque estaba ganando un caché muy alto y estaba tocando con todas las grandes orquestas de España. Yo era el Perianes entonces. ¿Qué pasa? Que después que llevo 10 años en el boom, nace en mí una vocación pedagógica. Pero claro, había un conflicto. En España tú no puedes hacer una carrera concertística si trabajas en un conservatorio. Es imposible. Te obligan a trabajar 4 días a la semana, tienes que estar, te dan una semana para no sé qué, no te cambian fecha, en fin, es imposible. Entonces eso yo lo tenía descartado, poder desarrollar. Entonces venían muchos alumnos a mi casa, pero venían, daban clases con otras personas, pagaban para que yo les diera consejos, pero así nunca podía crear una escuela, ni mucho menos. Yo tenía en mi cabeza clarísimo que yo no iba a poder nunca desarrollar la pedagogía. Entonces, todos esos años, 10 primeros años, 15 primeros años, estuve muy centrado en tocar en España. Intento hablar con mi manager, que todavía lo sigue siendo, de Música España, y le pregunto qué puedo hacer para salir fuera, porque afuera no me conocía nadie. Y él me dijo, aquí, hijo, yo te puedo ayudar todo lo que quieras, pero fuera es complicado. Antón García Abril, que tuve una gran relación con él y toqué mucha su música, me decía, yo aquí, lo que tú quieras, pero fuera. Y nadie me daba la puerta de salida. Ya. Y entonces empecé a Incluso perder. habiendo ganado concursos extranjeros, ¿no? O sea, Sí, pero a los concursos extranjeros das tus conciertos y el año que viene gana otro. ya, claro. Es que la gente se cree que ganar un concurso ya te hace carrera. No. ¿Cuánta gente han ganado Chopin y no lo ha hecho? Sí, sí. Estoy cansado de ver. Gina Joffre, tercer premio Chopin. Profesora. Sí, sí. Pablo Guerrero, tercero, segundo premio en su día. Profesor, es un mi- gran centro, pero profesor. Mi maestra es premio Tchaikovsky. Exacto, que está dando clase.
Sí, sí. ¿Entiendes? Hacer carrera, eso es complicado. ¿Entiendes? Vivir de tocar es muy complicado. Pero entonces claro, porque... entonces, ¿por qué concursar? Hombre, porque es una manera primero que todo, te perfecciona. Segundo, te hace estudiar. Tercero, ganas dinero. Cuarto, te entrenas en tocar en diferentes salas que no conoces. Quinto, chocas con jurados que oyes, como se dice, opiniones que te pueden enriquecer. Sexto, aprendes a dominar los nervios. Séptimo, esos programas que tú hagas en los concursos cogen un pozo que lo vas a tener después para toda tu vida. Y octavo, te relacionas con gente de tu generación y empiezas a hacer contactos. El problema es que el concurso no te soluciona el problema. El problema es que tú haces cuando estás allí. Claro. Por ejemplo, mi hijo ha ganado el UNISA en Sudáfrica. Primer premio. Es un gran pianista también. Ha ganado un montón de premios. Hummel, el Santa Cecilia lo ha ganado también. No me acuerdo el Sao Paulo de Brasil. Tiene un montón de premios. Y el UNISA, todos los primeros premios que han pasado por allí han hecho sus conciertos y han vuelto. En la primera vez que mi hijo fue allí a tocar sus conciertos como primer premio, se pagó por él mismo 2 semanas y se citó con todas las agencias de Sudáfrica. Y fue a verlos personalmente, uno por uno. Él, no el concurso. De hecho, había orquestas que no tocaban el primer premio porque estaban fajados con el director de concurso. Tonterías de esas. Y empezó a abrirse camino. Y no para de hacer gira todos los años. Y así hay en Hummel. Allí lo adoran, en Bratislava, lo adoran. Y ganó segundo premio. Le ganan muchísimos más conciertos y el primer premio está cabreado porque nunca lo llaman. Porque hay un punto que es la relación personal. Y buscar, él se mostró, gustó, pero después tienes que mover el pompitud. Hombre, no, claro. Pero hay gente que no lo hace. Y con respecto a eso... corrígeme si me equivoco, yo no soy ningún experto en concursos, ¿vale? O sea, no he concursado nunca, porque cuando era pequeño... El concurso no es la varita mágica, pero es un camino si lo sabes utilizar bien. Hablando antes de las escuelas, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, cuando, por ejemplo, escuchamos a los concursantes de Chopin, ¿no? Bueno, lo dice mucha gente, ¿no? Que hay como una especie de estándar. Sí. Hay una pérdida de personalidad en el artista. Es verdad. No hay una pérdida de personalidad. Son los que ganan los que no tienen personalidad. Pero eso es culpa de los jurados. Porque claro, sí los ves pasar por el concurso. Entonces, lo que... O sea, por ejemplo... yo creo que a la hora de concursar, ¿no? Que ha habido una cosa que me ha gustado que has dicho, que además yo la entiendo muy bien, es decir, y que me parece muy honorable. Cuando tú llegas a un país, ¿no? Y estás en una situación como la tuya, que es una situación de supervivencia, en un primer momento, digamos. Claro, necesitas dejarte de conocer. Tú tienes esa garra de decir, es que voy a reventarme todos los concursos. Exacto. Para poder salir adelante, ¿no? Exacto. ¿Me explico? Y eso es un motivo, digamos... que es más que lícito, me explico. Entonces, claro, efectivamente, en ese grado, pues llegas al grado de tocar 2 concursos a la vez, haciendo 300 kilómetros, ¿no? Entonces, 450, con aquellas carreteras, 450, querido, sí, con un coche sin aire acondicionado. Ya, pero por eso te digo, claro, no hay autopista, entonces. Está muy bien, ¿no? O sea, yo creo que esa misma situación ya te hace conservar cierta personalidad. O sea, no sales a tocar el piano igual después de haberte recorrido 450 kilómetros, ¿me entiendes? que simplemente yendo al concurso, ¿no? ¿Me explico? Exacto. Entonces, sí que es verdad que puede ser... ¿Tú crees que puede ser que todas estas decisiones de los jurados en las que están premiando normalmente, ¿no? Una interpretación estandarizada sí, en general, estandarizada, un estándar de la excelencia, entre comillas, afecta también a los pianistas, que claro, ellos dicen, oye, yo quiero ganar este concurso, entonces a lo mejor tengo que estudiar, interpretar esta obra para cumplir con este estándar. Y cómo esto afecta a que verdaderamente no desarrollen su personalidad, que a lo mejor es otra forma de tocar esa obra. Mira, hay una cosa que Antón García Abril me decía, los concursos son una carambola. Tú repites el concurso con los mismos jurados y los mismos concursantes y gana otro. Los concursos son una carambola. Y a veces estoy en jurado y salgo con un cabreo
porque si hubiera votado medio punto por debajo a que me gustaba menos, hubiera ganado que me gustaba más. O sea, cosas estas que tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y gana uno porque se alinean las estrellas. Tú no sabes, o sea, por ejemplo, puedes ir a un concurso y de repente hay una guerra con Rusia y los rusos no van. Entonces, y eliminaron los conciertos rusos. Y entonces ese año puede ganar un pianista con más sensibilidad porque ponen Beethoven, Schumann, ¿no? Pero no los rusos. Y de repente te tocó. Hay tantas cosas y además después están los intereses, los que tienen alumnos. Lo del concurso Chopin ya es famoso, sus historias. Pero ha dado grandes figuras. Ha dado grandes figuras como Trífono, Matakerich, Zimmerman, ¿no? Zimmerman, o sea, grandes figuras, y a veces da pues una gente un poquito estándar, ¿no? Dijéramos. Pero siempre con una calidad, porque ahí hay que tocar bien. Pero hay muchas cosas, y yo estoy de jurado constantemente, y hay cosas que te quedas helado. ¿Qué es para ti tocar bien el piano? Para mí tocar bien el piano, es que eso es muy personal. Bueno, ¿Sabes? Yo te tengo que decir que por primera vez me empieza a gustar lo que hago desde hace 4 o 5 años. Yo no me podía oír las grabaciones mías. Sentía vergüenza. Es lo único que te puedo decir. Y ahora sí me gusta como toco. ¿Sabes? Hace poquito, 4 o 5 años que empiezo a ver lo que toda mi vida yo quería hacer y no me salía. ¿Y por qué? Porque me estoy haciendo viejo. Y porque no he parado de estudiar, y porque no he parado de tocar, y en la búsqueda. Bueno, en la búsqueda de que tengo que llegar aquí, pero claro, tú estudias y crees que lo tienes, sales al público y no te sale. ¿Pero qué es lo que no te sale? Lo que quieres hacer. Y Cómo tú ves la frase, cómo tú ves acá, pero siempre corras un poco, o te enrollas un poquito aquí, o te falló un pasaje que no pensabas que lo tenías y no te iba a fallar, o, en fin, o el sonido, ¿por qué golpea ahí? Si yo no quiero golpear así. Cosas de esas. Y después la otra gente te escucha y dice, Dios, esto está de puta madre. Pero no es tu objetivo. Una vez en una entrevista yo vi a Alicia La Rocha y dice que ella nunca podía oír sus discos porque le parecían horribles. Y me sentí muy empático con esa opinión. bueno, no a todos es difícil mirarte al espejo, ¿no? y Sí, sentirte a gusto. Porque siempre el ideal que tienes en tu cabeza está por encima. Sí, vivimos en una ficción. Sí, pero en eso está la superación. Oye, y entonces, tú cuando sales a tocar el piano a un escenario, ¿qué es? Inclusive ahora mismo no tiene nada que ver con lo que yo pensaba antes. Nada. Pero tú eres una persona, por ejemplo, que eres muy sistemático. O sea, tú empiezo aquí, tengo que hacer eso, o te dejas más llevar, o cómo. No, la música se construye. Esa es la diferencia entre una cosa que no es mía, esta opinión, esta frase, pero me encantó, es de Boris Berman en su libro, que dice la diferencia entre un amateur y un profesional. El amateur toca para sentirse feliz de él y destroza al público. El profesional toca para que el público se sienta feliz y él sufre. Claro, o sea, el pianista es el arquitecto. Exacto. Entonces, es que estás transmitiendo un espíritu, un sentimiento, una vida, una estética, todo que no es tuya. Y tienes que ser el puente, intentar de que eso llegue con la mayor fiabilidad posible. Y, por ejemplo, si vemos a pianistas con tanta personalidad como Horowitz, por ejemplo, tocando en Moscú, ¿no? Pero eso es verlo a él, pero no como obras. Yo nunca le digo a los alumnos, escúchate las sonatas Scarlatti de Horowitz, que eso es Scarlatti. No, eso es Horowitz. Bueno, pero hay momentos que la personalidad del intérprete es tan apabullante que te absorbe, pero eso es un punto de vista de la interpretación, pero no es el mío. El mío es siempre intentar ser lo más honesto posible. Por ejemplo, Rubinstein era igual, pero siempre fue mucho más serio que Horowitz. O sea, cada uno tiene su característica. Sí. Y tú, por ejemplo, o sea, ¿crees que escuchando a Horowitz se puede aprender mucha música, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo me divierto mucho viéndolo, pero aprender no. Fíjate. Yo me divierto, es increíble ese tío, como toca. Es como cuando te pones a ver yo cifras metiendo octavas a toda velocidad, te diviertes. Pero eso no es lo que yo me atrae. Ahora, pagaría lo que fuera por oírlo, por el sonido que tiene, por solamente la magia. Pero a mí hice de esa generación gente que te emociona. Alfred Cortot, Rubinstein, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama este bestia? Andrés Kaplan, o sea, toda esa gente de aquella época que los ves tocar, ¿cómo se llama este Panzer, esta mujer alemana que se ve los vídeos ahí en blanco y negro, que cuando la ves tocar a Beethoven es que se te ponen los pelos de junta, Clara Haskell tocando Mozart, eso es Impresionante, sí. ¿entiendes? Voy a ver a Marta Gris tocando Mozart, pues, me encanta ella, pero nunca pienso en Mozart, pienso en ella. Yo voy a ver a Marta Gris y voy a verla a ella, no voy a ver cómo hace Prokofiev, porque ella me encanta verla tocar, ella, pero nunca es decir, esto es Prokofiev, ¿no? No, eso no es Prokofiev, eso es ella. Entonces, actualmente impartes clases en España. Sí, entonces, ¿cómo llego yo a la pedagogía? Esto fue por una carambola. Salvador Seguí, que fue una personalidad muy importante en la Comunidad Valenciana, quiere crear un conservatorio, porque entonces todavía no estábamos en Europa o iniciando Europa, no se podía abrir una academia con titulación superior, eso no existía, ni las universidades musicales, no, o tú pasabas por el conservatorio no había título, entonces no había margen, si querías mantener una actividad profesional aparte de la pedagogía. Y este hombre intenta crear un conservatorio con el apoyo de la Generalitat de Valencia, donde trajera a los profesores a dedo y le diera cierta flexibilidad. Y entonces, ahí él me llama. Estaba Breno Ambrosini, estaba José Vincent, que hoy está en Alicante con el auditorio de su orquesta, un gran percusionista y director. Estaba allí, estaba Rick Yuna en el clarinete, en fin, se formó un piquete allí, en aquel edificio, que se creó el conservatorio más potente de España. De hecho, 3 años, 4 años seguidos, los concursos de orquestas de conservatorios superiores siempre lo ganaba Castellón. Y estuvimos una época dorada de 14 años, donde el director me dijo, lo único que no quiero es que me toquen la puerta diciendo que tú no das clase. Entonces yo a veces me faltaba 2 semanas porque estaba de gira y a la semana siguiente me metía 10 horas trabajando. ¿Entiendes? Yo cumplía mis horas, pero tenía flexibilidad para mantener mi actividad concertística. ¿Qué pasa? Viene un cambio político y meten los inspectores y vuelve la misma cosa de siempre. Nos fuimos todos. Y el conservatorio se viene en picado. Ahora es de los peores conservatorios que hay ahora mismo. Salvo un viento que se sigue manteniendo bien porque está en Valencia. Y resulta que en ese momento abre la Universidad UAX, Alfonso X Sabio, a la facultad, y me voy allí. ¿Entiendes? Pero también estuve un par de años en Musicarar, estuve un par de años en Foro Musicae, combinando con la universidad. ¿Por qué? Porque ahora hay muchas academias con titulación superior. Pero esta época de 14 o 15 años en Castellón fue donde yo empiezo a crear una escuela de verdad. Sí, una cantera. Una cantera que los cogía ya, porque sabían que iban a estudiar conmigo en el superior, y los cogía con 11, 12 años, sin vicios. Y ahí es donde empecé a coger el prestigio como maestro. Fue gracias a tener un sitio donde yo pudiera trabajar a los alumnos sin que tuvieran necesidad de irse a otro sitio, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Leonel Morales para sus alumnos para competir? Eso depende de la personalidad del alumno. Cada uno es un mundo. Pero tú no te imaginas. O sea, no hay una la psicología que usa con los alumnos es tremendo, pero tremendo, la cuestión mental. Es bestial, al mismo nivel de la cuestión técnica. En la cuestión de la psicología, en cada uno tienes que hablarle diferente. Son como un montón de llaves. Esa película de Matrix, ¿no? Master Key, ¿cómo se llama? El tipo que tiene muchas llaves, ¿no? Cada uno es una llave. Y con los años de experiencia vas creando las llaves y llega un momento que ya las tienes todas. Aunque a veces parece por ahí un personaje que tiene que inventarlas. Pero ya cuando ves como los médicos que ya llevan años, ves al enfermo, ya, mira, tómate esto, que eso, olvídate, eso te va a curar. ¿Entiendes? Entonces ya sabes qué aplicar a cada uno. Pues empiezas a ver un poco las historias un poquito repetidas, ¿no? Pero llegar a ese punto son años dando clase. Soy años de clase. Y hubo alumnos que yo me los cargué. Me los cargué en sentido, no saqué lo mejor de él por culpa mía, no supe cómo manejar la situación. Y esos errores vas aprendiendo. ¿Entiendes? Entonces, bueno, siempre se corre ese riesgo. Claro. Nadie es perfecto, ¿no? Y lo quieres hacer lo mejor posible, pero a lo mejor le pegaste 4 gritos y el tipo se bloqueó. A este no se le puede gritar, ¿a qué sí? ¿Entiendes? Cosas de ver, cuando llega el alumno a clase, ya empiezas a darte cuenta por dónde le vas a ir. Hay veces que en clase yo he estado hablando con una alumna porque tiene un problema gordísimo con novio y llorando en la clase, o su padre no sé qué cosa está enfermo, porque
llegan a clase, empiezan a tocar. Muchos alumnos míos de la vieja generación me decían, tú eras increíble. Hay una, por ejemplo, una profesora del Conservatorio de Albacete, que se llama Llano, mi amadora, y me decía, es que era llegar a tu clase y decirme, ¿a ti te pasa algo hoy? ¿Qué problema tienes? Y dice, ¿lo detectabas al momento? Y yo, claro, cuando empezás a tocar. Y digo, esta tiene un problema. Y entonces tienes que sacar ese problema, saber cuál es, ayudarlo y que no intervenga a la hora de la interpretación. Es complicado. Y después hay otros que vienen un ego, que no, porque yo no quiero imitar a nadie. Entonces, Chorral tienes que convencerle que tú no tienes que ser original, porque tú eres original. Ya por sí mismo. Tú nunca vas a tocar ni como tú mismo tocaste ayer. La interpretación tuya es única. Entonces, si tú piensas hacer un regulador que el compositor escribió y todo el mundo hace ese regulador, compáralo. Mira, hoy tengo una gran ayuda que no sabes lo que me ayuda la tecnología. Antes era un desgaste tremendo, pero hasta en clases magistrales internacionales. ¿Cuántos alumnos habrás tenido hasta el día de hoy? No tengo ni idea. A veces me encuentro uno por ahí y dice, yo di clase contigo. Y yo, ¿cuándo fue eso? No me acuerdo. Cientos, ¿no? No me acuerdo. Me acuerdo de los que han tenido más sucesos o los que han tenido una relación personal más cercana, que hay mucha amistad con la familia, esas cosas que hay un... Pero ha habido alumnos que han pasado por mí 1 año, 2 años, o que han ido a festival que yo hago en Granada todos los años, han ido durante 4 o 5 años. Pero mira, este año tengo 250 alumnos apuntados. 250 alumnos. Sí, el Festival Leonel Morales and Friends, métete y verás. Pero internacionales. Y hacemos concursos de piano, de cello y de violín. El de piano es 73 aparte. ¿En Granada esto? Sí, y aparte en violín hay 20 y pico y en cello hay 30 y pico. Y entonces vienen chinos, americanos, rusos, gente que va a clase conmigo. Y también invito ahora, porque aquello empezó a crecer de tal magnitud que ya yo no podía atender a los alumnos. Entonces empiezo a invitar a amigos, a grandes maestros. Viene Massimo Gillespie, el hijo del gran Gillespie, viene, y en fin, y si te metes, verás lo que hay allí. También tenemos un workshop de dirección de orquesta, que viene Lawrence Golan, que lleva 4 orquestas en Estados Unidos, es el que da clase de dirección, reúne un piquete y después los mejores alumnos tocan con la orquesta. En fin, aquello son 2 semanas de maravilla, pero eso ya tiene 29 años. Hace tiempo ya. Yo empecé con 17 alumnitos privados que llevaba allí, y yo solito. Son 250. 250 más los concursantes. Claro. Sí, superamos los 300. E internacionales. Dentro de lo que es, por ejemplo, una carrera de interpretación, ¿no? O estudiar interpretación, mejor dicho, ¿tú recomiendas lo que es la improvisación y la composición en los alumnos? No, la improvisación sí. La composición... Es bueno tener ciertos conocimientos porque muchos pianistas no tienen conocimiento ni de armonía ni de forma, y eso es muy bueno, de tener un poco de conocimiento realmente de la estructura de la música, ¿no? La cuestión vertical, ¿no? Te ayuda a asimilarla mejor, inclusive hasta para la memoria, cuando sabes en qué armonía te estás moviendo. Y tener capacidad de improvisar, por supuesto que sí. Yo pondría siempre una asignatura de jazz a todos los alumnos clásicos. Sin duda el jazz es súper... Desgraciadamente no la tienen, porque eso te da una flexibilidad a la hora de tocar tremenda y una capacidad de improvisar en caso de que tengas falta de memoria. Pero eso, falta de memoria, se quedan en blanco porque no saben salir de ahí. Claro. ¿Entiendes? Y Entonces, si no entiendes, además, ni siquiera sabes lo que ha pasado. ¿Por qué se me fue la memoria? Y siempre que venga a clase, ¿por qué se me fue la memoria? Tócame la voz del medio. No sabe. O sal de esta nota. No empieza a pasar desde el principio. Sí, claro. Sal de esta nota. No sabe. Te das cuenta que no te lo sabe. Se basa mucho en la memoria muscular. Y ese es el último recurso. El último. El último. Y es el que utilizan siempre. Entonces, claro, cuando falla ese, te quedas en el aire. Fíjate, ¿eh? Claro. Cuando ya todo falla, cuando tú no te acuerdas de nada, deja la mano que vaya. Y entonces aparece la memoria muscular. Pero si te basas en esa, estás perdido. Tú, por ejemplo, actualmente, o sea, bueno, hasta el día de hoy, habiendo nacido en la familia que has nacido y teniendo esa naturalidad, esa relación con la música tan natural, que inevitablemente te lleva a, supongo, improvisar, ¿no? Sí. Y a componer algo, a lo mejor. Intenté componer, pero parte del talento de la composición es la calma a la hora de escribir. Y ahí es donde esa a mí no me tocó. No me tocó. ¿Te pones eufórico? No. Cada vez que intentaba componer algo me venían ideas a la cabeza, ya desistí.
pero cuando era más joven, y empezaba a escribir, y entonces de repente empecé a hacer garabatos porque no tenía calma de escribir las notas me empezaba a poner nervioso. O sea, no tenía esa calma de escribir lo que me venía a la cabeza. Fíjate. Entonces, claro, eso es parte del talento de componer. Desear poner todo eso ahí. Y entonces, al final, al día siguiente veía los garabatos y esto qué cosa, y no me acordaba lo que había puesto. Fíjate. Entonces, al final dejé de... No, Digo, es cierto eso que, no es lo mío. Es cierto que hay que aprender a escribir música, que no tiene nada que ver con leer. No tiene nada que ver. Escribir nada. música es otra cosa. Tremendo. Y tienes que disfrutarlo. No puedo. Empiezo a poner palito de bolita y a la tercera ya estoy poniéndome nervioso. Entonces, no sirvo, porque no sirvo para eso. No me dieron... Dios no me dio ese talento. Ya. ¿Entiendes? Y bueno, y muchas ideas me venían a la cabeza, pero se quedaban ahí. Entonces, tenemos un macrofestival una orgía musical enorme de 300 personas pero, en Granada este verano, ¿no? ¿Cuándo es? Todos los años. ¿Qué fecha es? Del 4 al 16. ¿De junio? De julio. Julio. Pero aparte yo fundé, junto con mi esposa, el concurso Compositores de España. Ah, sí, fíjate. Sí, en Las Rosas, que ya tiene 20 y tantos años. Concurso de compositores. Se llama Compositores de España. Y ya pertenece a la Federación de Ginebra desde hace 4 o 5 años. ¿Y ese concurso es un concurso para tocar música española solamente? No. Es que queríamos buscar un concurso que defendiera la música española, pero que fuera inteligente. Porque todos los intentos que los hubo, el Centro de Difusión Contemporánea, muchos intentos de hacer un concurso de música española solo, pedirían 4 gatos. Claro. Y entonces, ¿cómo podemos buscar que venga todo el mundo y colarle la música española? Y se me ocurrió un sistema que es todo el programa es el mismo de siempre, libre, después los conciertos clásicos con orquesta, bla, bla. Pero en la segunda prueba hay una obra impuesta de un compositor. No una obra impuesta, una obra de un compositor. Hasta ahí suena parecido. Pero primero, la edición coge el nombre del compositor. Por ejemplo, este año va a ser Federico Mompou. Es el compositor de España, edición Federico Mompou. Entonces ya le estás publicitando. Después, le damos toda la obra para piano de los compositores a todos los concursantes. Cada uno escoge la que le gusta. Y eso te obliga a ver toda la obra del compositor y tocar aquella con la que tú te sientes más identificado. Las posibilidades de que esa obra la vuelva el tipo a tocar en otra ocasión es 3 veces más que si te la montas porque hay que tocar esa. Después, la odiosa cosa de oír 30, 40 veces la misma obra para un jurado. Llega un momento que ni le presta atención. Pero cuando va cambiando, los jurados se interesan muchísimo más. Todos los compositores que hemos invitado vivos, porque también somos dedicados a los muertos, a los fallecidos, nos han dado la enhorabuena porque han disfrutado oír 15, 20 piezas de su obra en una ronda. ¿Sabes? Ve cómo uno toca una cosa y otro toca la otra y otro toca la otra. Entonces, jolín. Sí, está mejor planteado. Sí, se nos ocurrió bien. Entonces, estás promocionando la música española, pero de una manera inteligente. ¿Entiendes? Pero eso nos costó, porque como usamos el nombre Compositores de España, al principio los internacionales pensaban que eso era música española. Entonces, tenían, no, mira el programa. Ah, ya. ¿Y por qué se llama así? Por esto, pero yo explicaba. Entonces, eso muchos años. Pero además, no sé si sabes lo que es la Federación de Ginebra. La Federación de World Federation International Music Competition. Ese es el top. No es Alin Agueris. No, Alin Agueris tú pagas tu cuota y ya estás ahí. Y te ayudan a publicitar el concurso. Para entrar allí tú tienes que tener muchísimos años de historia. Tienes que pasar una criba de la dirección y después se vota entre los miembros en secreto si el concurso tuyo merece pertenecer a esa asociación. ¿Quién está ahí? Van Cliburn, Chopin. Por ejemplo, en España, ¿cuáles son los concursos miembros de la federación? Santander, que ya se desapareció, Iturbi, Jaén y María Canal. Y luego ya nosotros fuimos los últimos a entrar. Bueno. Hace 5 años. Entramos. Pero lo intentamos como 4 o 5 veces. Claro. Y hay que pagar un pastón para que lo analicen. Y después una cuota al año que no te imaginas. Mejor no decirlo. Sí, mejor. ¿Entiendes? Y entonces, pero en fin, estamos ahí y fue estar ahí y recibimos 100 y pico inscripciones todos los años. Claro. Y escogemos 40, porque no hay tiempo para más. Bueno. En vídeo. Y actualmente, dejemos un poco la parte de enseñanza. Bueno, sí. Cuando yo quería abrirme afuera,
Yo dije, bueno, si la montaña no viene a ti, tú vas a la montaña, ¿no? Sí. Utilicé el concurso los primeros años como escaparate. ¿Qué cosa es lo que yo hacía? Invitaba a jurados importantes y siempre tocaba en la inauguración. Los jurados. No, yo. Ah, tú. Vale. Yo tocaba en la inauguración. Entonces, Claro, era una manera de atraer gente muy fuerte que me escuchara tocar de fuera. Y luego tenía sus contactos y todo. Y eso fue lo que empezó poquito a poco. Ah, oye, me ha encantado verte a tocar aquí. Oye, te invito a tocar. Y empezó la cosa a crecer. Y hoy por hoy no tengo tiempo para... Porque, ¿saben? En España, si tú quieres mantenerte en el circuito de España, tienes que invertir mucho tiempo. Como yo lo hacía al principio cuando llegué. Tienes que ir a los conciertos, tienes que ir a los camerinos a ver a los maestros, tienes que estar en las reuniones, en los actos, en la academia de Bellas Artes. Tienes que estar moviéndote, tienes que estar presente. Si te pierdes, empiezas a salirte del circuito. En eso Perianes fue un maestro. ¿Entiendes? Ahí siempre, todos los sitios. No, Perianes, fíjate que, como lo que yo te decía, Perianes gana el tercer premio en el segundo premio en el Viana da Mota, que el primero fue Desierto. Y bueno, se hizo famoso porque en aquel momento, ahora tenemos varios ganadores de grandes concursos, pero en aquel momento no había muchos. Y después dio sus conciertos como ganador y ya está. Pero después el tipo supo utilizar ese premio para abrirse camino. Ya. Eso se lo ha hecho él. Sí, claro. Además, lo vi ahí como lo hacía, eso lo hice yo. Moverte, esta gente, invitar a la gente a comer, a plantear, maestro, me gustaría tocar con usted. Mire, me puede escuchar, o sea, muévete. No te hagas, tu casa nadie te va a tocar la puerta. Ya puedes ser un genio. Estamos en otra época. Sí. Antes un manager te descubría y te lanzaba. Ahora no, ahora el manager dice, ponte ahí y si te puedo vender bien y si no te vendes tú y yo cobro. Claro. ¿Entiendes? Muy importante. Entonces, todo ha cambiado tanto que depende mucho de cómo tú manejas las cosas. Y yo no puedo más. Del espíritu de emprender. O sea, yo no puedo más. Yo soy artista exclusivo en China de una piano Janssen River. Me regalaron un gran cola. No paro de girar en China. Al año voy 7, 8 veces. A Japón igual. A Rusia voy muchísimo. A Estados Unidos toco 6, 7 veces todos los años. México, Alemania, Viena. Yo no doy más. ¿Sabes? No tengo tiempo para ir a un concierto y saludar a un maestro que hace tiempo no tocamos juntos y que se acuerda que estoy aquí, ¿no? De hecho, hay mucha gente que me conocía en aquella época concertística y me dice, ¿pero tú sigues tocando? Chico, métete en internet. La verdad es que no paro de tocar. Piensa que yo no he tocado, ¿no? Porque tampoco soy gente que se mete mucho en las redes sociales. Y bueno, pero yo soy feliz. Soy feliz, estoy haciendo lo que quería. Y tengo con aquella cosa, eso no quiere decir que no haga cosas aquí. Por ejemplo, el año que viene tocaré el concierto 2 de Brahms en el Palau de la Música de Valencia. Hace un año y pico hice el 1 de Brahms 2 años, con la Sinfónica de Sevilla, que está grabado el vídeo en YouTube. Hace pocas semanas hice el segundo de Rachmaninoff con la Orquesta Sinfónica de Castellón, que el vídeo salió espectacular y está en YouTube también. Bueno, o sea que sí que haces cosas en España. Sí, pero no como antes. Ya. Antes, que yo me acuerdo, antes yo tocaba con todas las orquestas, casi que era un tour. Cada 2 años repetía. En la RTV yo tocaba un año sí, un año no. Con la Nacional, no sé si toqué 30 veces y giré con ellos por Estados Unidos, con Frube de Burgos, por las mejores salas de conciertos organizadas por Columbia Artists. O sea, yo estaba en el boom, pero llegó un momento que quería abrirme fuera, porque pasaba que cuando conocía a alguien de fuera, no, Leonel Morales, no sé qué, y sé quién es, ¿sabes? No me conocían. Ahora tú vas a cualquier parte del mundo, estoy de jurado en los grandes concursos del mundo. Estuve ahora en Primavera de Praga hace 2 semanas, voy a estar el año que viene en Tchaikovsky de Moscú, estuve en el Ljubljana Competition de los grandes, en fin, estoy en todos los grandes concursos de jurado. Entonces, estoy un poco haciendo todo ese tipo y ahora, para el año que viene, voy a empezar a grabar en discos todas las obras que yo considero que he llegado a una madurez en la cual me siento contento, para dejar... yo grabé muchos discos antes y después paré. Paré como casi 20 años y no he grabado nunca nada más. Ahora es el momento, porque quería llevar todas esas obras a su máxima madurez. Y creo ¿Qué es lo que vas a grabar, más o menos? Pues, por ejemplo, obras de Chopin que yo quiero grabar. Cuarta balada, Fantasía en Fa menor y la tercera sonata. Los 2 conciertos. Y en Brahms, tercera sonata y las variaciones sobre un tema propio.
Schumann, la Fantasía en Do mayor, con los estudios sinfónicos. Beethoven, puedo grabar todas las sonatas, todas las puedo grabar. Y bueno, es así, compositor por compositor, obras que yo he tocado mucho, que he llegado a una reflexión, que llevo muchos años trabajando. Fíjate. Y entonces, bueno, pues eso, y ya dejar una serie de discos, porque todavía estoy con cierta juventud que me permite tener una técnica solvente, porque llegará una época donde podrás aportar mucho más en frases y tal, pero cuando vengan los momentos de bravura, como que ya no llegas, ¿no? Ahora estoy en un buen equilibrio, entonces creo que ahora es momento de empezar a grabar. Pues mira, Leonel, por ir terminando, acabando ya con la entrevista, siempre solemos pedir que nos recomiende el invitado, en general a la audiencia, un libro y una pieza y la versión. ¿Sabes? Ajá. Entonces tú que, bueno, pues no sé si quieres... Es que ¿sabes qué? Eso cuando me han preguntado cuál es tu versión, hay una cosa increíble que está pasando ahora. Es que YouTube ayuda muchísimo, ¿no? Es una cosa impresionante, tienes acceso a todo. A veces, cuando tú hablas de una integral, puedes mencionar a un pianista, pero esa integral, hay sonatas que no están bien tocadas. Ningún grande ha grabado las 32 sonatas a máximo nivel. Ninguno. ¿Por qué? Porque hay algo personal más con una sonata que con otra, más reflexión aquí que con las otras. Claro. Y, por ejemplo, la primera edición de Decca que grabó Warren Boyne, toda la primera mitad, la primera mitad era espectacular. La segunda mitad de las viejas, o sea, los últimos periodos, bajaba mucho el nivel. Después lo grabó cuando ha hecho gramofón y fue al revés. Las primeras eran un poquito así, a partir del periodo medio para atrás, aquello dijo, ¡guau! Y es impresionante. Es curioso. Pues es lo que hay que hacer. 20 años más tarde. Hay que escuchar, hay que hacer un disco, ¿no? Una reedición. Yeah. Sí. Con la primera mitad del primer disco y la segunda mitad del segundo disco. Exacto. Y entonces, por ejemplo, yo he dado muchas veces un curso con las 32 sonatas de Beethoven. No lo doy muy a menudo porque es muy agotador. Porque yo soy el que hablo y soy el que toco, ejemplifico todo. Yo no paro. No es que el alumno toca y yo digo después. No, soy yo. Entonces, es agotador, muy agotador. Y muchas veces, cuando voy a poner una sonata, no pongo un grande. Pongo a un tío, un concursante que ha ganado un gran concurso, que lleva tocando esa sonata 10 años y la ha exprimido a lo bestia y te encuentras unas versiones que superan a los grandes. Ahora, ese tipo no puede tocar las 32 a ese nivel. Claro. ¿Entiendes? Pero lleva con la misma sonata ahí, dale que te pego con un gran maestro detrás, evidentemente. Y oyes una versión de esa sonata. Es impresionante. Es impresionante. Claro, cuando tú grabas 32, la cabeza se te divide y al final priorizas aquellas que tú crees que son más importantes. Claro. Es humano. Inevitablemente. Es humano, claro. Y entonces pues, me pasa eso, ¿no? Y no tengo un intérprete fijo para una obra. Te puedo decir 2, 3. Bueno. Porque uno hace esta parte más bonita, esta me gusta más cómo hace la cadencia. Por ejemplo, la famosa versión de las 4 baladas de Zimmerman, que es una gran grabación para atemporal, dijera. La balada 4 empieza con el tema muy lento, eso no es así, en mi opinión. Ninguna balada, la palabra balada viene de bailar, y siempre todo tiene un carácter danzable. Pero él entendió así está. Pero en cuanto empieza a mover las variaciones, es una versión bestial. Entonces yo recomendaría hacer la introducción, el primer tema como lo hace Trifonov, y de la mitad para atrás como la hace... Bueno, está bien, con eso nos quedamos. ¿Entiendes? Entonces es decir, no, esta versión, no, porque... pero eso es que bonito, ¿no? Es una maravilla. Es una maravilla como... Y una de las cosas que te decía de YouTube, antes, por ejemplo... me pasaba mucho en clase. ¿Por qué haces esa ligadura que no está escrita así? No, porque Ashkenazi lo hace así. ¿Quién tú dices que lo hace? Espérate un momentito. Eso me pasa internacionalmente con la gente sentada ahí. Pongo el EPUB, busco Ashkenazi, no sé qué, pincho. ¿Y qué? No. Y cuando paro, sí, es verdad. Entonces Ashkenazi lo hizo, ¿no?
Pero además, fíjate, siempre digo después, pero aunque Askenazy lo hubiera hecho, Askenazy pone bien los pedales, hace bien el fraseo, no tiene notas falsas, no pierde pulso y tú te fijas en la ligadura que no está escrita. Entonces, fíjate todo lo que hace bien y después escogerás si lo que no está escrito, que es liso, sabe Dios por qué, pero eso es lo que a ti te gusta, lo que no está escrito. Es como una mujer que va por la tienda y le gustó una cartera, se la compra y después no sabe con qué combinarla, pero ya se lo lleva. Entonces es un pegote ahí que el intérprete lo puso con una lógica, con una necesidad del personal, y uno coge esa parte y la pega en una versión que no tiene nada que ver. Y es una cosa más hortera que te puedes encontrar. O sea, ¿tú crees, por ejemplo, que Beethoven... ¿Tú cómo crees que Beethoven tocaría sus sonatas? Desde el punto de vista de hoy, muy mal. Muy mal, la técnica. Entonces, Antón García me decía una cosa, dice, si Beethoven renaciera y oyera su música como se toca hoy, no se podría creer lo que está viendo. Y es que es así, porque por ejemplo Beethoven odiaba siempre los pianos que tenía en mano. Cuando terminó la 111 dijo, no quiero escribir más para el piano, hizo un instrumento tremendamente limitado. Yo me imagino a Beethoven oyendo un gran Cola Steinway de hoy. Ese seguro que es el piano que él hubiera imaginado. O Bach cuando escribe esas fugas lentas en clave. En fin, son cosas que no, y verse con la perfección. Tú te imaginas con la técnica que había entonces y tú oyes los estrenos que se hacían, que hoy por hoy son difíciles de tocar. Es que se estrenaba la Quinta Sinfonía con el Emperador en el concierto de 3-4 horas. Sí. Y se hacían 2 ensayos. ¿Tú te imaginas lo que sonaba ahí? Pues... con la técnica de aquella época, esos contrabajos que Beethoven escribió un montón de notas, con bueno, la técnica de entonces. Pero tenía su... O sea, la gente escuchaba, ¿no? Hombre, porque es que eso es como todo. Antes la gente no sabía lo que era un champú. Se lavaba la cabeza con lo que había y era bien, ¿no? Entonces, no había luz eléctrica, no había internet. Entonces era lo mejor, era la élite. Imagínate cómo tocaría a los demás. Sí. Pero si es que no tienes que irte tan lejos, ¿no? Tú oyes los pianistas o los violinistas de los principios del siglo que tienen una personalidad bestial, pero técnicamente a veces te oyes grabaciones de Paderewski. Bueno, o puedes escuchar a Sofronisky. Tocar ¿no? los estudios sinfónicos, el último. Exacto, ¿esto qué cosa es? Pero aún así hay momentos, la tercera variación, ¿sabes? O la sí. segunda te pones a llorar, ¿sabes? Pero hay cosas que además no las puedes ver en una grabación, que es estar allí. Son gente que salía al escenario y ya antes de tocar ya te tenían agarrado, ¿sabes? Hay una anécdota muy divertida de Sofronisky, que yo creo que él con su buena voluntad, ¿no? Siempre como que pedía que le dejaran acompañar a los alumnos de violín. Sí. En los exámenes del conservatorio. Sí. Y claro, luego le decían, vale, pues te apuntamos, ¿no? Entonces, cuando ya él era maestro, ¿no? Y llegaba y se había olvidado, ¿no? Entonces no estudiaba nada y llegaba y era un desastre absoluto acompañando. Entonces, claro, perjudicaba a todos los alumnos. Entonces se levantaba y decía algo así como, pero si sabéis que estoy como una chota, ¿no? O sea, sabéis que estoy completamente loco, ¿por qué me dejáis? ¿Por qué me habéis dejado si sabéis que esto iba a suceder, ¿no? Sí. Inclusive hay grandes interpretaciones famosas que envejecen mal. Por ejemplo, yo cuando tenía 20 años, yo escuchaba las sonatas de Beethoven tocadas por Gillers. Y era como, ahora las oigo y ya no me gustan tanto. Yeah. Pero hay intérpretes que se mantienen. Rubinstein, yo vuelvo a escuchar una cuarta balada de Rubinstein, una tercera sonata de Brahms. Oye, qué moderno tú. Sí, sigue estando ahí. Es curioso, ¿eh? Como hay interpretaciones que, por ejemplo, Alfred Brendel me sigue encantando su Schubert. Top. Pero oyes Beethoven y ya no me gusta. Bueno, claro, es que cada uno tiene sus afinidades. No, pero entonces me gustaba. Ya. Es que entonces era Alfred Brendel, Beethoven, pero ahora oye sonidos secos, duros. ¿Por qué? Porque la interpretación evoluciona, igual que la composición. Evoluciona. En la búsqueda de esa verdad que nunca llega, nos vamos superando. Entonces, bueno, pues eso. Ya te digo, con respecto a lo que tú decías de los concursos, una cosa son los que ganan y otra cosa son los que van. En el Chopin último vi pasar gente por allí que eran unos pedazos de artistas impresionantes, que después, por H o por B, no llegaron a la final, pero siguen existiendo. Y nunca se sabe. Mira, toda la gente que ganaba los concursos de mi época, no sé ni dónde están. Mira, hay aquí un pintor que tiene un estudio de pintura, que tiene un amigo que ganó el premio Reina Sofía de escultura. Y creo que ganó el segundo premio, no estoy seguro.
pero Antonio López, el pintor, fue el que entregaba los premios. Y creo que se acercó, ¿no?, a él cuando iba a recoger el segundo premio y le dijo: no te preocupes, los segundos premios siempre son los primeros. Los primeros. Exacto. Exactamente, porque el segundo es más original. El primero es el que da la media en donde a todo el mundo, a nadie le molesta. Y eso normalmente se acerca un poco a la mediocridad, ¿no? Y bueno, para terminar, decirte, por ejemplo, los proyectos que tengo desde el punto de vista interpretativo para el próximo año. Sí. Ahora toco en Viena, en el Festival Beethoven. La sala es una sala muy bonita, que es de la Universidad Friedrich Gulda, que tiene una sala de conciertos preciosa. Hay un recital, después toco en el Mozarteo de Salzburgo, en julio, otro recital, y después, porque además soy profesor en el Sommer Academy ya hace 14 años. En el Chopin Academy. Sommer Academy, Sommer. de Mozarteo. Vale. Todos los veranos, tú sabes que están los grandes maestros, el mejor curso más fuerte de Europa. Después, en septiembre, toco en Utah el triple concierto. Qué bonito. Y después hago el primero Chopin con la Sinfónica de Shanghai. Y después, el año que viene, tengo un proyecto que me metí, que siempre he querido hacer. Fíjate, los 2 conciertos de Brahms y la tercera sonata son 3 obras que yo adoraba y las enseñaba. Pero no quería montarlas hasta que yo no tuviera 55 años. Esa era la edad que me ponía. ¿Qué pasa? Llego a los 55 años y no encontraba el momento. Viene la pandemia, nos encierran en casa 3 meses y dije, esta es la mía. Y me monté los 2 conciertos y la sonata. Fíjate. En esos 3 meses. Maravillosa música. Sí, es verdad. Dice, pero en 3 meses te montas esos 3 monstruos. Hombre, es que yo soy de los que cuando da clase ejemplifica mucho. Entonces, le he enseñado tanto que ya hay todo un camino ganado. Yo me gradué con el primer concierto. El primero, eso es, qué pasada. Primer concierto que además fue idea primero de sinfonía. Sí. Y después, lo remodeló. O sea que se nota muchísimo el carácter sinfónico. El año que viene toco los 2 conciertos el mismo día en el Festival de Ljubljana. Qué maravilla. Los grandes festivales Y claro, hago rodaje antes. Antes lo toco en Sao Paulo, en Brasil. En fin, que sigo tocando. Esos muchísimo. son conciertos para disfrutar, ¿eh? Sí. Para ver como si fueras un violinista, parece, cuando te sientas, o sea, como uno más de la orquesta. Hago el primero de Shostakovich en Denver Philharmonic, en Estados Unidos también. Y bueno, en fin, cosas que tengo ahí sigo tocando y mucho. Bueno, pues nada, Leonel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Visto lo visto, está contado con cuentagotas. Sí, porque no hay tiempo yo te lo 62 años. No, yo te lo agradezco mucho. Ya ves, había escuchado hablar de ti muchas veces. Ahora ya pues te conozco mejor y me alegro por ello. Gracias. Y espero que hayas estado bien y esperemos que todos tus proyectos salgan adelante y que... Oye, y sigue a mi hijo, ¿eh? Leo de María se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, él tiene mi mismo nombre, pero que empezaron a confundirnos los dos. Si ponías mi nombre y Google ponía mi foto con su currículum. Y al final Humberto, el manager, le dijo, hermano, cámbiate el nombre. Ya. Y se puso un nombre artístico, Leo de Lionel y María de la mamá. Y así Leo de María. Leo de María. Tiene un montonazo de premios y está tocando muchísimo. Ahora mismo está en Alemania dando conciertos. Pues lo escucharé. Muy buen músico. Escucharé las versiones que tenga por ahí. Muy bien. Bueno, tiene muchas, ya verás. Bueno, Dale. Pues a la audiencia, muchas gracias por estar ahí, por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.